Buenas tardes a todos, buenas tardes licenciada Sandra. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda sesión de lo que es metodología AICLE. Eh, Hoy en esta segunda sesión tenemos algunos temas pendientes de la primera, como la tarea que la vamos a ir compartiendo en el transcurso de la sesión y también el tema que compete a la sesión en sí, ¿no? Para dar inicio, les invito a acompañarme desde sus pantallas donde se encuentren, encomendándonos una vez más para que todo salga muy bien como se está haciendo hasta ahora. Señor, te damos gracias por los maestros que desgastan su existencia en la gran obra de misericordia de enseñar al que no sabe y ayudarle a formar su mente y su conciencia. Bendice el amor con que ejercen su anhelada labor, aunque no siempre han recibido reconocimiento merecido. Maestro bueno, dales tu gracia para que puedan enseñar como tú, con sabiduría y paciencia, sencillez y eficacia. Concédeles humildad para querer no solo instruir, sino aprender. Infúndeles tu prudencia y caridad para que sepan corregir sin humillar. Tú que eres la vida, recompénsalos con tu cercanía, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Bueno, pues para los que recién nos están acompañando en esta segunda sesión, decirles que quien nos acompaña es la licenciada Sandra Rovillar. Ella es una educadora pediatra con más de 20 años de experiencia en lo que es trabajo de diseño, desarrollo, evaluación de propuestas curriculares, en la educación básica, regular y formación docente inicial. Tiene especialidad en lo que es educación intercultural bilingüe, que hace énfasis en la enseñanza del castellano como segunda lengua, que es realmente lo que compete a este módulo, ¿no? Introducir la segunda lengua o la lengua extranjera a la comunidad en la que estamos trabajando con el idioma nativo. Entonces, sin más, licenciada Sandra, le cedo el micrófono y toda la sesión es suya. Gracias, Ana Gabriela, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, hermana Lisette. Buenas tardes a todos y todas. Así que comenzamos esta segunda sesión sobre la metodología AICLE, que es aprendizaje integrando contenidos y lengua extranjera, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, en nuestra primera sesión, vimos en qué consistía esta metodología AICLE, ¿no? Que básicamente es trabajar el área, la asignatura, como ustedes llamen en sus países, trabajar la que les corresponde en el año, el grado de estudios y en el nivel que les corresponde, pero incorporando, en este caso, el castellano como segunda lengua, ¿no? Esto básicamente es una metodología que se está desarrollando en Europa, ¿no? En vista de que hay demasiados inmigrantes en estos países europeos y necesitan los estudiantes acceder a esta lengua nueva, ¿no? Del país que los está acogiendo. Nosotros, en educación intercultural bilingüe, lo que estamos haciendo es recoger algunas estrategias metodológicas de esta metodología AICLE para incorporarlas a la EIB en caso que los profesores no conozcan la lengua originaria de los estudiantes, no la hablen, o en caso también de que los estudiantes necesitan practicar, desarrollar más el aprendizaje de la lengua castellana, ¿no? De todas maneras, el castellano en nuestros países nos sirve de lengua franca, es una lengua que que los niños jóvenes de los pueblos originarios necesitan aprender para poder relacionarse con la sociedad en su conjunto de sus respectivos países. Entonces, la educación intercultural bilingüe tiene como propósito, es obligatorio el aprendizaje del castellano porque los estudiantes merecen aprender castellano, no solamente aprender la lengua indígena, potenciarla, desarrollarla, promoverla, ¿no? Para que no se pierda. Eso es una realidad
absoluta y nosotros trabajamos en esa línea, pero también necesitan aprender castellano. Entonces, esta metodología lo que nos ayuda a perfeccionar, mejorar el castellano, y para el caso de maestros castellano hablantes que les toca trabajar en escuelas indígenas y no conocen la lengua, para que ellos también sean muy conscientes de las implicancias que tiene el hacer clases en una lengua que no es la de los estudiantes. Esto, por ejemplo, es esta última oración, que les acabo de decir, es fundamental, que ustedes sean sensibles, que entiendan que una clase en castellano del área que enseñen, matemática, historia, geografía, biología, ciencias naturales, el área que ustedes enseñen, una clase en castellano le va a implicar a ese estudiante indígena un conflicto, un conflicto cognitivo, le va a demandar el traducir, en su cerebrito él va a tener que traducir lo que el profesor está diciendo y tratar de entender la oración o la información en su conjunto. ¿Eso qué significa? Que el proceso de aprendizaje va a ser, uno, más lento, pero también va a ser deficiente si es que ustedes en su clase no tienen las herramientas para poder darle al estudiante estas eh, capacidades, estas actividades que le permitan comprender todo lo que el profesor le está enseñando. Estas herramientas nos las está dando el AICLE. Queremos coger, por eso esta metodología, porque vamos a recoger estas herramientas para que nuestras clases de verdad sean un puente de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que hablamos la sesión pasada, la importancia del AICLE en estos contextos de educación intercultural bilingüe. Eso es lo que nosotros conversamos la sesión anterior. Ahora nos toca ver cómo organizamos una sesión de clase. Ustedes ya tienen el plan de las actividades que vamos a hacer en las 4 sesiones. En esta sesión, si pasas la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En esta sesión vamos a trabajar la planificación de una sesión de clase usando la metodología AICLE. Me interesa primero una sesión, algo chiquito, algo concreto. Yo no quiero complicarles la vida. El maestro bilingüe tiene muchísimo trabajo, tiene muchísima responsabilidad, mucho más que un maestro ordinario, ¿no? En escuelas urbanas, el maestro bilingüe de zona rural tiene un trabajo por duplicado, entonces yo no quiero complicarles. Lo único que quiero es que ustedes entiendan que si no son conscientes de de agarrar algunas herramientas, en este caso del AICLE, sus estudiantes van a tener muchas dificultades para aprender. Entonces, vamos a crear un puente de aprendizaje y de comunicación, tanto para sus estudiantes como para ustedes como maestros. Yo sé que la frustración de los maestros es que los estudiantes no aprenden. Entonces, en esa línea es esto. Vamos a hacer una sesión de clase usando la metodología AICLE, ¿no? Y algunos ejercicios prácticos de planificación, ¿no? Por parte de ustedes. Siguiente. En AICLE, o sea, en la metodología... Pues, ¿Puede ver la siguiente? No, perfecto, perfecto. Que en realidad esto sirve para todas sus áreas, para el desarrollo de las áreas en su conjunto, ¿sí? Es un poco entender que una clase tiene diferentes aspectos a desarrollar,
¿sí? El contenido, la comunicación, ¿no? ¿En qué lengua vas a hablar? La competencia que vas a desarrollar, qué habilidades vas a desarrollar, ¿no? La cognición, qué procesos mentales vas a desarrollar, y la comunidad, ese entorno, ¿sí? Ahora vamos, siguiente. Estas son las 5 características de una sesión. Vamos a ver cada una. En el contenido se desarrollan los contenidos de cada área, asignatura, como ustedes la denominen en sus países. No quiero complicarles cómo se llaman. Acá en el Perú se llaman áreas de aprendizaje, ¿no? En el currículo nacional. Ya en sus países ustedes le ponen la denominación que les corresponde. Pero es el contenido. Cada contenido tiene sus programas curriculares y ahí ustedes van seleccionando los temas que tienen que trabajar en el área que enseñan. Cuando hablamos de comunicación, es necesario, y aquí es importante, cuando les decía vamos a construir puentes, de ser conscientes que necesitamos impulsar una comunicación permanente, ¿no? Antes el profesor era el que más hablaba y los estudiantes participaban muy poco. Por eso es que ahora se propone que haya una comunicación entre docentes y estudiantes, pero también mucha comunicación entre estudiantes. El trabajo cooperativo, el trabajo grupal, pero bien organizado, con un profesor monitoreando a los grupos, es básico. Es básico porque les va a permitir escuchar, observar cómo están trabajando los estudiantes al interior de un grupo. Cuando el grupo es pequeño, los estudiantes que, por ejemplo, tienen muchas dificultades para hablar castellano, en ese grupo chiquito, el estudiante sí va a hablar. En cambio, cuando el grupo es grande, el estudiante que tiene dificultades o es tímido o le cuesta hablar castellano, no va a querer hablar. Entonces, por eso es que los grupos chiquitos ofrecen oportunidades a ese estudiante tímido, a ese estudiante que tiene dificultades para hablar en la segunda lengua, a ese estudiante introvertido, ¿no? O al estudiante que no le gusta hablar en público. Así hay las personas somos distintas y a nosotros nos han dicho que todos tenemos que nos debe gustar hablar en público. Hay gente que no le gusta, pero tienes que saber hacerlo, pero no es que sea tu preferencia. En la escuela tiene que desarrollar la habilidad de exposición, pero también respetar las características personales de cada estudiante. Es ese balance que los maestros tenemos que hacer, ¿no? El estudiante que no le gusta estar en primera fila, que no le gusta pues estar como muy visible, hay gente más de perfil más bajo, pero que es inteligente, que entiende muy bien, que habla que habla bien, en este caso castellano, pero no le gusta estar con un perfil muy alto. Así es, son características que por eso tenemos que considerar. Y cuando nosotros hacemos trabajo en grupo, es que ahí va a salir todas estas personalidades de nuestros estudiantes. En la comunicación, en este aspecto, nosotros tenemos que ser bien conscientes qué idiomas voy a utilizar. De preferencia, utilizar el español o el castellano como segunda lengua, pero eso va a depender también del nivel de dominio de la segunda lengua que tienen sus estudiantes, y por eso era la tarea anterior, para que ustedes me den un panorama de cuál es el nivel de dominio de castellano como segunda lengua que tienen sus estudiantes. Esta situación lingüística. De acuerdo a eso, yo tendré que tomar decisiones y veré en qué momento les ayudo con alguna información en la lengua originaria, si es que tengo la posibilidad, ¿no?
Es básico para la comunicación en la presentación del vocabulario. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, ¿no? Y cuando hablamos de vocabulario no hablamos solo de palabras, hablamos de conceptos, ¿no? ¿Y qué apoyo le tendré que dar? Ahí es importante que ustedes piensen cómo va a ser mi mecanismo de comunicación con estos estudiantes. Este trabajo es básico, tienen que pensar, no es solamente hablar por hablar y pensar en tu clase, es que pensar, cuando tú trabajas con AICLE, es que AICLE te obliga a pensar, ojo, ojo, mis estudiantes son hablantes de lengua originaria, tienen castellano como segunda lengua, y esa debe ser mi condición para yo desarrollar mi clase, planificar mi clase. ¿Sí? Siguiente. Es importante, el otro aspecto es la competencia, ¿no? El, el docente tiene que pensar un poco como el producto, ¿no? ¿Qué es lo que los estudiantes van a saber hacer al finalizar tu clase? ¿Sí? Esta parte operativa que nosotros los maestros tenemos que considerar, ¿no? Eh, Al finalizar la clase, mis estudiantes pueden hacer operaciones con fracciones. Al terminar la clase, mis estudiantes pueden exponer sobre la vida marina. Al finalizar esta clase, mis estudiantes pueden eh, reconocer, identificar las características biológicas del ser humano, de la persona humana. Al terminar la clase, mis estudiantes pueden identificar los diferentes ecosistemas de nuestro entorno, ¿no? Pueden, esa es clave. La palabra pueden, podrían hacer eso. Si ellos al terminar la sesión pueden hacer eso, es que tu clase fue efectivamente de aprendizaje, ¿sí? Este propósito concreto, no sé qué pasa en sus demás países, pero en el Perú se escribe demasiado, se plantea en la planificación demasiadas terminologías y no se concretiza, y la clase debe ser concreta. Todas las sesiones debemos tener propósitos muy concretos en cada sesión, muy concretos, muy chiquitos, porque de a poquito vamos desarrollando aprendizajes. Ese es el punto. Y el otro aspecto es la comunidad, el entorno, ¿no? Este aprendizaje que yo voy a desarrollar, ¿cuánto realmente le va a servir al estudiante en su día a día, ¿no? ¿Cómo relaciono este aprendizaje con sus experiencias de vida, con su cultura? Este aspecto, el de la comunidad y el entorno, es la parte ya intercultural. ¿Cuánto yo relaciono el aprendizaje que voy a trabajar con las particularidades de este alumno, con sus características socioculturales y lingüísticas, con lo que él le va a servir? Si le va a servir aprender, es lo que yo voy a enseñarle, ¿no? Y si este aprendizaje tiene que ver con contextos, con prácticas culturales de otros lados, eso también, porque todo le va a servir. Pero esta conciencia es lo que queremos nosotros desarrollar, ¿sí? Lo que sigue, ¿sí? El último aspecto es el de la cognición, el de las destrezas mentales, ¿no? En este caso, nosotros tomamos a Bloom con sus taxonomías porque sí es necesario, y ahora otra vez está retomando los aportes de las taxonomías, porque nos ayudan a entender cómo se desarrolla el proceso cognitivo, ¿sí? Hay pensamientos de orden inferior, se le llama, es decir, donde no hay mucha demanda cognitiva, y hay actividades, habilidades de orden superior donde hay más demanda cognitiva, ¿sí? Eso es básico.
¿sí? Por ejemplo, lo primero, recordar que es memoria, ¿no? Que el recordar que pues hacer listas, recordar lugares, objetos, hacer algunas pequeñas descripciones muy chiquitas, muy concretas. Son habilidades con poca demanda cognitiva. De ahí va subiendo. Tenemos la comprensión, que está muy relacionado con la identificación, con el entendimiento, ¿no? Luego viene la aplicación. La aplicación es otra de las habilidades y va subiendo. Luego viene el análisis, evaluar y crear. Y así estas destrezas mentales están en su vida. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos a hacer una sesión de clase de cualquier área, no solamente de castellano como segunda lengua, nos vamos a plantear un propósito y ese propósito nos va a ayudar, ese verbo que utilizamos nos va a permitir ver, a ver, cuánta demanda cognitiva le estoy pidiendo a mi estudiante, ¿sí? ¿Cuánta demanda? Si es una demanda más bajita, si es una demanda más alta. Por ejemplo, analizar. Analizar siempre va a ser una demanda más alta que recordar. O sea, analizar significa, es la suma de la comprensión, de hacer síntesis, es la suma de recuperar información. Entonces siempre analizar va a ser mucho más complejo que recordar, ¿no? Así, digamos, esas escaleritas les van a permitir a ustedes elaborar sus clases, no solo de castellano, en general, de todas las áreas, ofreciendo al estudiante la demanda cognitiva que él necesita desarrollar, ¿no? Para todos los niveles. Es esto, sí me parecía importante recordarles a ustedes este aporte de la taxonomía, porque siempre al momento de elaborar sesiones tenemos que plantearnos nuestros propósitos y plantearnos nuestras tareas y ver si nuestras tareas responden de verdad a lo que queremos desarrollar y de acuerdo a la edad y al grado de los estudiantes, ¿no? La demanda cognitiva es muy importante, ¿sí? Ahora, para hacer las sesiones de clase tenemos estas recomendaciones que yo les he venido dando varias veces, ¿no? De hecho, la presentación de un vocabulario. Siempre el habla debe ser pausada y articulando bien las palabras. Yo entiendo, cuando somos castellano hablantes, solemos hablar siempre rápido, nos gana la mente, ¿no? Pero en este caso tenemos que reconocer que nuestros estudiantes son hablantes de una lengua originaria, por lo tanto, nuestra lengua de comunicación, la lengua que estamos empleando para construir el aprendizaje, es una segunda lengua y requiere pausas y la articulación bien de las palabras, ¿no? Énfasis en palabras, subrayado, repetir muchas veces determinadas palabras, sobre todo las que se plantean en el vocabulario, ¿sí? La información que damos tiene que ser corta, tiene que ser sencilla. Por ejemplo, no podemos dar discursos largos. Si yo voy a trabajar, digamos, el sistema digestivo, no sé, se me ocurre el sistema digestivo, y voy a explicar y voy a demorarme por lo menos 15 minutos solo hablando del sistema digestivo, el estudiante va a volar. Definitivamente no va a poder comprender la información. Entonces, hay que utilizar palabras cortas, oraciones sencillas. Esta conciencia debe ser permanente en todas las áreas. Y el uso de imágenes, el uso de gestos, el uso de mímicas, porque ya ustedes me contarán
cómo está el nivel, la situación lingüística de sus estudiantes, ¿sí? Ya, esa es la tarea que vamos a dejar al final, ¿sí? Ahora, me contaba Ana Gabriela, sí, ya puedes, creo, cerrar la diapositiva para verlos. Me contaba Ana Gabriela que ustedes están organizados en comunidades, ¿verdad? ¿No? Tienen su delegado y yo les pedí como tarea la clase anterior que me, que identificaran cuál es la situación lingüística de sus estudiantes. Eso yo necesito saber, digamos, por grupos, ¿no? Por comunidades como están organizadas, y sus delegados podrían hablar, conversar brevemente sobre esta situación, porque necesito saber cómo están, cómo es la situación lingüística de los estudiantes de sus respectivas comunidades. Entonces, ¿cuántos, cuántos delegados hay, Ana Gabriela? ¿Me puedes decir? Enseguida, por favor. Este trabajo es de Chiriqueti, si no me equivoco. No, A ver. no es de Dícaro. Ica, Muy buenas de Caro. tardes. Buenas tardes. Sí, Dícaro. hay un representante, ¿verdad? De Caro. Y Caro, ya. A ver, no veo tu nombre, ¿cómo te llamas? Hasta que estamos utilizando Ya, como ya. aquí Están hay como Milton lentitud Boya. en la transmisión y entonces hemos probado con celulares, con equipos y nos hemos quedado como con la pantalla de Milton. Está bien, muy bien. Con eso entonces Ya. estamos. ¿Nos pueden Perfecto. explicar un poquito sobre su trabajo, por favor? Sí, por supuesto, ahora sí. Sí, te Ahora escuchamos. sí, gracias. Ya. Bueno, voy a hacerla. Mi nombre es Isabel, yo soy la voluntaria Reiva y voy a presentar a Rosalina Guayua, que van a hacer la presentación. ¿Le parece bien si pone la pregunta, por favor? Gracias. Buenas tardes. Buenas Aponigabarike. tardes. Mi nombre es Rosalina. La pregunta es, ¿cuántos, quiénes hablan el idioma nativo y cuántos siguen el idioma? Todos y todas hablan Guauterero. En la comunidad de Dícaro viven la nacionalidad guaraní y todos hablan el idioma Guauterero. El idioma de intercambio es el castellano y siempre aprenden en la escuela, universidad. Gracias. Ya. Saludos. Irawa. Ya, el idioma es el castellano. Guautenedo, por favor, ¿me dices de qué país? Ecuador. Guautededo. Ah, Ecuador. Ok. Guautededo. Guautenedo es la lengua. No, guau, Enseguida se lo... dedo. Guautenedo. Así lo No, escribí. guautededo. Guautededo, dedo, sí, ya. Ok. Dedo. Guautededo. Es la lengua, es la lengua. Materno de la nacionalidad guau. Ok. Y es de la nacionalidad Guautededo también. No, Guau. guaraní. Guaraní. ¿Perdón? Guaraní. En la diapositiva, en el segundo cuadro de la derecha, Lo que pasa Guaraní. es que no se ve completo. En la comunidad, la comunidad es Dícaro. Ah, Guaurani es ya, Sí, guaraní. es la Comunidad. nacionalidad. La ¿Sí? comunidad es Dícaro y ahí vive la nacionalidad guaurani. Ya, ajá. Guaurani, y el idioma es Guauteredo, ¿sí? En el Perú la mayoría de lenguas tienen el mismo nombre que la nacionalidad o pueblo, ¿ya? Ahora, queda claro que todos hablan la lengua originaria. Me interesa saber el nivel de dominio de castellano. Es decir,
Si tú tienes tus estudiantes en la comunidad de, ay, ya se fue la diapositiva, de Deira, Guayquerero. en esa comunidad, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos son? Tu micrófono, Isabel. 60 estudiantes en Ya, son 60 estudiantes, ¿sí? ¿De qué nivel, de qué edades? ¿De qué nivel, grado, edades? primera y segunda, Ajá, Primaria y secundaria. secundaria. ya. Tenemos los 60 entre primaria y secundaria. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos niños entre 6 a qué edades. ¿Cuáles son las edades que fluctúan estos estudiantes? Años hasta los 15 años, 15 y 16 años. Ujú. No te escuché el comienzo, me decía hasta los Desde 15. los 6 años hasta los 15, 16 años. Ok, ya. Ok, bien. ¿Por qué es importante estos datos? Porque no es lo mismo trabajar una clase de castellano como segunda lengua con niños de 6, 7 años que trabajar una clase de castellano como segunda lengua usando AICLE con niños más grandes. ¿Por qué? Porque no importa en este caso, o sea, el nivel de dominio puede ser alto o bajo, dependiendo, no depende la edad aquí, porque un niño de 7 años puede entender y hablar mejor castellano que un chico de 15 años, porque es segunda lengua. Eso no tiene nada que ver. Las edades en la segunda lengua no tienen nada que ver. Pero a la hora de nosotros trabajar las metodologías, la edad sí hay que considerar, porque las actividades que hagamos por este nivel de demanda cognitiva, ¿no? Las actividades que resolvamos deben ser actividades de acuerdo a la edad de los estudiantes, ¿sí? Entonces, sí necesitamos saber las edades, ¿no? Y ahora la otra pregunta para este grupo que presentó su situación. El nivel de dominio de castellano, o sea, ¿cuántos de estos 60 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos de estos chicos tienen un dominio oral y escrito del castellano? Vamos a hacer cosas muy generales porque para ver el nivel de dominio de castellano se necesita hacer unas pruebas, unas evaluaciones, ¿sí? Para identificar cómo nosotros podemos detectar sus niveles de dominio a nivel oral y a nivel escrito, ¿sí? Yo voy a preparar, tengo algunas pruebas para identificar el nivel de dominio de castellano y se los voy a mandar para que ustedes lo tengan, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo poder identificar el nivel de dominio de los estudiantes, ¿ya? Pueden leer eso, se los mando y tenemos las siguientes clases para que puedan hacer preguntas. Esto va más allá de estas sesiones de AICLE, pero esto es básico que ustedes puedan saber, ¿no? ¿Cómo identificas este nivel de dominio? Si yo veo que en mi salón de clase mis estudiantes no hablan castellano, o si yo veo, me doy cuenta que en mi salón de clase los estudiantes sí comprenden castellano y puedo hacer relativamente algunas clases en castellano y ellos logran seguir las indicaciones que yo les doy. Eso es básico, ¿sí? Entonces, sí necesitamos identificar el nivel de dominio de castellano de los estudiantes.
así, de manera general, me podrían decir de esos 60 estudiantes, cómo está su nivel de castellano, ¿sí? El equipo de Milton. El equipo de Dícaro. Ícaro, Isabel, Rosalina. Dícaro. Ajá, Milton. Bueno, Rosalina va a explicar un poco de los más pequeñitos Ya, y yo voy a explicar un poquito de los más grandecitos. Ya. perfecto. Bueno, los niños que ingresan no hablan en castellano, sino que hablan el idioma guatemalteco, porque la profesora habla castellano, por eso los niños no entienden lo que la profesora habla. Solo en guaterero ellos hablan muy bien, 100% los niños. Y doy Ya, paso a Isabel que le... Como decía Rosalina, ¿no? Los niños pequeños aquí hablan fluidamente el guautededo. Pero los profesores aquí no son guaraníes, son quechuas y no hablan guautededo, hablan castellano, les imponen el castellano. Una de las dificultades de todo este grupo es que si hablamos de dominio, mis observaciones es que utilizan el castellano solamente cuando hablan con una persona que no habla guau, como ellos, ¿no? Es para una cuestión de intercambio, ¿no? Cuando van a la ciudad, pero cuando están en la comunidad, hablan 100% guauterio. Ya cuando aprenden a escribir y leer en castellano, presenta muchas dificultades. Es una de las dificultades que yo he visto más, porque les estoy acompañando aquí en la universidad. Y como ellos bien me explican, ¿no? Más bien con el acompañamiento y en la universidad están aprendiendo a hablar, a escribir, a pensar, a reflexionar, ¿no? En castellano. Ujú. Y hay mucha dificultad para poder escribir y obviamente para leer. El idioma guautededo es 100% oral, no tiene una escritura propia. Ujú, Y lo que ellos aprenden es de forma oral. Lo que ujú, se está buscando es tratar de que los niños pequeños, esa es una propuesta que queremos hacer, es que aprendan a hablar, hablar, leer, escribir, pensar en wow. ujú, Para eso estamos haciendo unas pequeñas cartillas que todavía están en proceso, ¿no? Porque estas herramientas no existen acá. ujú. Ok. Ajá, gracias, Isabel. Ya, uy, sí, la situación sí es tienen un reto, un desafío impresionante. Primero porque tienes que, van a intentar, están haciendo el esfuerzo de desarrollar la lengua wow, me encanta que el diminutivo, la lengua wow, ya a nivel escrito, y eso pasa por el desafío de crear, de construir una escritura, ¿no? Sí, que tiene su proceso. Pero también tienen la tarea de trabajar con maestros que hablen esta lengua, y que por el momento ustedes cuentan con maestros castellano hablantes y trabajan tanto en primaria como en secundaria con maestros que les enseñan castellano. Pueden ser quichuas, pero la lengua de comunicación y de aprendizaje También es... tengo que agregar, Dime. Sandra, Ujú, ajá,
Tengo que agregar, Sandra, que aquí, son 8 estudiantes. Sí, son quichuas. Ajá. Exacto. Sí. Ujú. Ah, además tienes estudiantes de la nacionalidad quichua, además de los estudiantes de la nacionalidad guaurani. Ya. Igual, igual, tienes una lengua de puente, que es el castellano. En realidad, que sí, no, ahí no se está desarrollando, digamos, educación bilingüe. Y claro, ustedes están haciendo, Nacionalidad Guaurani, que están siguiendo la carrera de educación intercultural bilingüe. ya, es el estudiante, ok. Sí, Ujú. Ya, bien. Él está estudiando, está haciendo la carrera. Ok. Ya, pero tenemos una escuela. exacto. Hay dos grupos, un grupo, Sí, sí, te escucho. las clases de forma virtual, ¿sí? En la comunidad. Hay dos grupos, 5 de ellos están en el cuarto semestre de la carrera, ya están haciendo práctica preprofesional. Ah, ya. Ya, ya. Ah, entonces ya vas a tener, digamos, algunos practicantes, algunos egresados de IB en un tiempo relativamente corto que van a poder trabajar en la lengua con los estudiantes de la escuela, ¿no? Es lo que entiendo, que se están formando para ser maestros. Creo que tienen Ahora, un poquito de problema de conexión, tal vez le llegue un poquito demorado. en general, ¿qué vemos en este caso? En este caso lo que vemos es que existen las instituciones educativas, escuelas, donde los niños o los estudiantes hablan predominantemente la lengua originaria, ¿sí? Predominantemente la lengua originaria, pero tienen profesores castellano hablantes, por lo tanto, o castellano hablantes o de otra nacionalidad o pueblo indígena, que obliga que la lengua franca, la lengua puente, de todas maneras es el castellano, ¿sí? Porque el hecho de que sean de otra nacionalidad, igual él está empleando el castellano para comunicarse con los estudiantes, ¿sí? Entonces, esa es la situación, pero tienes estudiantes que ya desde primaria tienen maestros que les han hablado en castellano. Bien. Ahora pasamos a otro grupo, Reiva, ¿sí? Hay otro grupo, Reiva, que nos quiere dar su situación lingüística. Del CEJAL Colombia me enviaron, ellos están con un poco de tema de conectividad mala, Ya, pero dice de casi 200 chicos hablan el idioma nativo el 90%, que es Sicuani y Piapoco, pero no todos saben escribirlo, y el español lo hablan todos. La lectoescritura es muy pobre. de los 200, el 90% habla la lengua originaria, ¿sí? Sí, Y dice el español, todos hablan español. sí. Ya, ya. Lo que vamos a hacer para esta siguiente clase es qué significa que todos hablen español, ¿sí? Eso es lo que yo llamo nivel de dominio, ¿sí? El nivel de dominio nos ubica, nos permite identificar el grado de dominio, grado de manejo que tiene esa lengua, en este caso el castellano, el español, el grado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar, pero me cuesta escribir, ¿sí?
Yo puedo hablar, pero no entiendo cuando las personas hablan muy rápido, o no entiendo mucho cuando las personas utilizan un lenguaje académico. Entonces, el hablar tiene un grado, el escribir tiene otro grado, el escuchar tiene otro nivel de dominio. Eso, los grados es lo que nosotros tenemos que identificar, pero para no ser tan exquisitos, hablar y escribir en los dos grupos más grandes, ¿sí? Este nivel de dominio nos permite ver. Por ejemplo, aquí dicen los compañeros de Sicuani que los chicos, todos los estudiantes hablan español, todos, pero necesitamos saber su nivel de dominio del español. ¿Para qué? Para ver si de repente no necesito AICLE, simplemente hago educación bilingüe, no necesito hacer ninguna metodología porque ya todos hablan, todos escriben como una segunda lengua y con su primera lengua pues van perfeccionando nada más, ¿sí? Entonces eso hay que identificar. Esto es básico, colegas, porque si nosotros no identificamos nuestros niveles, no somos conscientes de cuánto nuestros estudiantes conocen esa segunda lengua, no vamos a poder ayudarlos, vamos a estar tanteando siempre, ¿sí? Entonces, ¿tenemos otro ejemplito? ¿Hay alguien presente de Kirigueti? ¿Sí? Que nos puede dar más información de su realidad, de su situación. Sí, del CEJAL en este caso no están presentes, pero continuamos con Kirigueti en Perú. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Para compartir, en todo caso se los comento primero. Bueno, acá Kiriguetis es una comunidad activa. El colegio es Monseñor Javier Aris, tanto a nivel primario como a nivel secundario. En total el alumnado es de 517 estudiantes, en secundaria son 240, en primaria 277. Y bueno, la lengua materna en su mayoría es machiguenga. O la otra segunda lengua, otro grupo habla Ashaninka y un grupo minoritario Caquinta. En las edades que predominan, bueno, entre primaria y secundaria a partir de 6 años hasta los 16, 17 años. Ya, ¿cómo te llamas? Ya, bueno, yo, Fátima Cano. Fátima. Fátima, cuéntame, los estudiantes, ¿sabes? Tienes en esta institución educativa, tienes estudiantes de pueblos Machiguenga, Xánica, Caquinte. Y aquí, ¿cómo es la lengua originaria? Por ejemplo, los machiguengas hablan la lengua originaria. ¿Cómo es su nivel de hablantes como pueblo indígena? ¿Hablan la lengua originaria o no la hablan? ¿Hablan castellano? ¿Cuál es el nivel de dominio? Buenas tardes, mi nombre es Cristina Paredes, yo soy la directora del colegio. Entonces, bueno, agradecer por la participación, poder participar en este curso que nos va orientando y nos va alimentando en nuestro quehacer como docente, ¿no? Como dijo Fátima, en su mayoría los estudiantes hablan lo que es el machiguenga, en su gran mayoría. Pero también hay un grupo que habla también numeroso, que hablan Ashaninka, y uno muy minoritario que habla el Caquinte. Ellos dominan muy bien su lengua materna. En los primeros grados, por ejemplo, los más pequeñitos de la primaria, son de un grupo, de un grado que son algo de 48, supongamos. Yo digo que son 6 a más que hablan bien el castellano. Los demás todos hablan machiguén, en un primer gradito. Esta situación va disminuyendo a medida que van creciendo.
En su mayoría la primaria, pues, y secundaria también, ellos hablan su idioma sin vergüenza, muy a su libre albedrío acá en la comunidad. Pero cuando se encuentran, cuando yo me encuentro, por ejemplo, con exalumnos en otras ciudades, ya dejan de hablar su lengua materna, lamentablemente. Ahora, el dominio que tienen, pues lo hablan, lo escuchan muy bien. De repente, lo que sí he visto que en la escritura del idioma, creo que todavía falta reforzar bastante. Y con respecto al castellano, pues sí, ellos lo entienden, considero que lo entienden, pero no los expresan, no se expresan bien. Yo diría que lo entienden tampoco al 100%, pero sí nos entienden cuando hablamos castellano. Entienden las indicaciones, como ustedes han mencionado, las que son cortas, precisas, claras, ellos lo entienden muy bien. Se expresan pocos con claridad, la mayoría tienen la característica de ser estudiantes tímidos, ¿no? En su mayoría. Yo entiendo que justamente porque su lengua, el castellano no es la lengua, pues, materna, ¿no? Entonces, justamente expresan esa dificultad a través de esta timidez. Y en cuestión de lo que respecta a los docentes, pues en la primaria contamos en los primeros grados, tengo 2 aulas por cada grado, de primero a sexto tengo 2 aulas. En la primaria tengo los primeros grados con profesores que hablan el idioma, pero ya a partir de tercer grado, cuarto grado, ya no tengo profesores que son de la zona, son profesores que están hablando el castellano. Entonces, esa es de repente la barrera que nosotros tenemos, ¿no? En secundaria todavía es aún menor la cantidad, solamente cuento con un profesor que es de la zona, que habla el idioma, que es de la especialidad del área de ciencia y tecnología, y todos los demás profesores, incluyéndome, somos de afuera. Y nuestra lengua materna en la gran mayoría, pues, es el castellano, ¿no? Hay profesores, un número reducido que también hablan quechua, pero son pocos porque vienen de la zona de Cusco, del mismo Cusco, ¿no? Entonces, sí hay profesores que hablan, pero yo creo que es una mínima proporción, ¿no? En nuestra mayoría somos de lengua castellana. Ya. Gracias, Cristina. Bien, tenemos 3 escenarios distintos, ¿sí? Lo que quiero que ustedes comprendan que esto, o sea, la ubicación del escenario lingüístico es fundamental, es el punto de partida para decidir qué estrategias vas a utilizar cuando vas a trabajar tanto la lengua originaria como la segunda lengua, y en este caso, la segunda lengua, castellano, con la metodología AICLE, ¿sí? En la experiencia, la situación de la nacionalidad guaraní con el Guatodedo, ahí vamos a ver, ¿no? Que tienes estudiantes de primaria y de secundaria, de los 2 niveles, niños pequeños hasta grandes, que tienen profesores de castellano o cuyo puente, lengua franca, es el castellano, porque los profesores no hablan la lengua de los estudiantes. Por lo tanto, el grado de trabajo con la metodología AICLE tiene que desarrollarse a la par que, sí, por favor, trabajan la lengua originaria, la lengua indígena, porque lo que está pasando ahorita en esa escuela de Ícaro es un proceso de castellanización en los estudiantes. Eso es lo que está sucediendo. Cuando los estudiantes solamente aprenden en castellano, desde pequeños, simplemente, lamentablemente, los estamos castellanizando, por más que no queramos, ¿sí? Entonces, todos los esfuerzos, todo lo que ustedes puedan hacer, las autoridades educativas puedan hacer
lo tienen que hacer, porque la situación, por lo menos en primaria, el que no cuenten con profesores que hablan la lengua de los niños y hacer educación bilingüe es un riesgo para que esos niños ya no quieran hablar luego la lengua guaraní, ¿sí? Guautededo, perdónenme que me atraco un poquito, ¿sí? Entonces, sí, esa situación es delicada, pero el AICLE puede ser un recurso, incluso para la primaria, mientras se hace un trabajo sostenido, debe hacerse un trabajo sostenido en la lengua originaria. Ustedes se dan cuenta que en educación bilingüe, así hablemos de castellano como segunda lengua, tenemos que hablar de la lengua originaria siempre. Por eso somos educación bilingüe, porque no podemos negar la existencia y el aprendizaje de las dos lenguas, ¿sí? De estas dos lenguas grandes, ¿no? Porque puede ser aulas multiétnicas como la que nos decía el caso de Perú en Quirigueti, ¿no? Mashiguengas, Asháningas, Caquintes, ahí hay aulas multiétnicas y la lengua franca es el castellano. Lo mismo pasa en otros lugares, ¿no? Entonces, siempre tenemos que mirar esta situación lingüística y de cara a la lengua originaria o las lenguas originarias con el castellano. En el caso de Colombia, tenemos, bueno, aquí dice del español que lo hablan todos, pero como no sabemos el nivel de dominio, me imagino que en los estudiantes que tienen menos dominio de castellano, pues van a tener que emplear la metodología AICLE. Y en Quirigueti, la descripción que nos han dado Fátima y Cristina, pues efectivamente en secundaria se puede emplear perfectamente el AICLE para perfeccionar el manejo de castellano de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar ahora, ¿hay otra experiencia? Si no, para pasar a las sesiones, ¿hay otra experiencia que nos pueden... Tal vez alguien presente de Comunidad Agua. ¿Alguien presente de Puerto Alegría? ¿Alguien presente de Jesús Nazareno? Señorita de Puerto Alegría, presente. Sí, Cecibel, puede compartir. Ok. Sistema económico, comprende las relaciones entre los Cecibel. Su micrófono, Cecibel. Hola. Sí, ¿nos puede compartir Hola, un poco Cecibel. sobre la realidad que tienen ustedes en su comunidad en el Colegio Puerto Alegría? Bueno, en este caso, señorita, en el colegio de Puerto Alegría, manejamos en lo que es el idioma. Están presentes los idiomas, por ejemplo, tenemos el idioma de Shawi, One Piece, Achuar, Shapra, casi las 7 etnias, pero en su mayoría, hablan el castellano. Y por lo tanto, en esta oportunidad, yo dicto en lo que es el área de inglés. Cecibel, tú eres de Perú, por lo que veo los pueblos que trabajas, de Perú. Claro, ¿De sí. qué lugar? Del Datén del Marañón, de la Ah. provincia del Marañón. Ya, sí. Estamos Ya. por el distrito de Morona, Ah, estás en Morona, ya. Y en Puerto Alegría. Ah, Ujú. tú estás en Puerto Alegría. Sí. Uy, hace Así rato es. que me fui a Puerto Alegría. A ver, ya entendí. Ah, por eso tienes tantos pueblos, claro, Sí, ya, así es, por eso que claro. compartimos con muchos idiomas. Sí, tú estás en el Morona. Y me imagino, por lo que es que yo he andado mucho por Datén del Marañón en mis inicios. Ajá. 10 años navegué. Morona, Pastaza, toda la zona de Del Saramirí, Datén. del Datén, sí. Pero a ver, estos estudiantes
tienen la lengua originaria como lengua materna y la dominan, ¿sí? Claro, sí, así Ya, es. ya. ¿Y cómo es su nivel de dominio del castellano? Eh, digamos, el dominio del idioma es mayormente, más está para ellos que para el castellano. O sea, más está para sus idiomas que en el castellano. Ya. Ujú. En tu institución educativa, los profesores, ¿en qué lengua trabajan, enseñan? Todos en castellano, señorita, Ya. todos. Ujú. Todos estamos en la misma lengua. Todos hablan castellano, todos enseñan en castellano. Pero los Claro, estudiantes, cuando hablo del nivel de dominio, me refiero al grado de manejo que tienen los estudiantes en castellano. Estos tus ujú. estudiantes, Shawi, Wampi, Shaupra, ¿entienden cuando ustedes hacen las clases en castellano? ¿Logran Sí, entenderlos? en su mayoría sí, sí nos entienden porque siempre se les maneja, ¿no? Se les está diciendo, incentivando, chicos, no tengan vergüenza, ¿no? Expresen, así como nosotros expresamos lo que sentimos, lo que vemos, ustedes también lo pueden compartir, ¿no? Eso es lo que siempre decimos a los chicos, porque en su mayoría tienen vergüenza, ¿no? Mm, De hablarnos, pero sí nos entienden perfectamente. ujú. Ya. Entonces, hablan la lengua original. Listo, perfecto. Gracias, Esibel. Ok, Ujú. señorita. Ya. Entonces acá tenemos igual aulas multiétnicas, ¿no? Donde la lengua franca es el castellano y el nivel de dominio, Cecibel dice que sí logran entender, pero hay que identificar el nivel de dominio. Yo les pido que, que no les baste el que les parece que entienden, porque aquí la pregunta es, ¿logran los aprendizajes en secundaria los estudiantes cuyos profesores tienen castellano como hablan castellano y los estudiantes tienen la lengua originaria como lengua materna, logran aprendizajes? Parece que no, por lo menos en los resultados que vemos de aprendizaje, los estudiantes de secundaria no salen, de pueblos originarios, no salen aprendiendo, no salen logrando los aprendizajes deseados, justamente porque uno de los obstáculos es el castellano. Entonces, no se conformen, por favor, con esto de, sí creo que me entienden, es probable, ¿no? Ahora la pregunta que hacía en la diapositiva, ¿pueden los estudiantes hacer tal cosa al término de mi clase? Esa va a ser la pregunta de todas las sesiones que se hagan. ¿Pueden mis estudiantes reconocer los elementos, los diferentes órganos del sistema digestivo y relacionarlos? ¿Pueden mis estudiantes resolver operaciones con fracciones, operaciones con decimales? ¿Pueden mis estudiantes identificar, analizar una lectura y darme en 3 puntos las ideas principales? Pueden. Si mis estudiantes pueden al término de mi sesión, es que aprendieron. Si no pueden, es que no aprendieron. Habrás creído tú que te han entendido, pero no aprendieron. ¿Sí? Eso es básico, por favor, básico, un sinceramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, sí es importante que hagamos este ejercicio de ver el nivel de dominio. Urgente les voy a preparar unos instrumentos para que ustedes lean, miren y me hagan las preguntas que quieran. Pregúntenme a través de Ana Gabriela, estamos en WhatsApp, pregunten por favor, no se queden, tenemos todavía 2 sesiones, pero sí la situación del uso del castellano y la lengua originaria, ustedes sí necesitan resolver, tomar algunas decisiones con respecto a cómo van a trabajar estas lenguas, ¿sí? Entonces, bien, ya creo tenemos otro más. A ver,
¿Alguien presente de Jesús Nazareno, también de Perú, Marañón? ¿De Comunidad Agua? Tampoco. Está por aquí, creo que Nancy Ordóñez. Sí, por aquí estoy. Nancy, por ¿Puede ahí. comentar un poquito acerca de la situación en su localidad, por favor? Bueno, ya hace 2 meses que llegué acá a Puerto Nariño, Amazonas, pero en estos 2 meses se ha recorrido algunas comunidades. En la mayoría de ellos los niños hablan, acá las lenguas que se hablan son el ticuna, el cocama y el yagua. Sí, por la parte, hay un río que se llama Loreto Yaco, por la parte de Loreto Yaco se habla más que todo lo que es el ticuna, por la parte del río Amazonas, por las comunidades que quedan en la ribera del río Amazonas, se habla lo que es el yagua y el cocama y pocos hablan el ticuna. Pero en la mayoría de comunidades, son pocas las comunidades donde todavía se conserva al 100%, bueno, a un 90% lo que es la lengua originaria. La mayoría de niños hablan lo que es el español, ¿sí? Aquí en el centro educativo en el cual estoy, hay un profesor, desde preescolar se les viene reforzando lo que es lengua materna más que todo, porque para que no se pierda, porque casi todos hablan español. Debido a unos, los que saben, les da pena hablar lengua materna, ¿sí? Y otros dicen que la lengua materna la entienden, mas no la pueden hablar. Entonces, acá lo que se está tratando es como de rescatar y reforzar eso, ¿no? Lo de la lengua materna, porque el español sí lo dominan. Ujú. Gracias. Gracias, Nancy. Nancy, ¿tú estás dónde? ¿En Perú o en Colombia? No, Colombia, Puerto Ah, Nariño, límites con Perú. ok. Ajá, ya. En Límites con Colombia. Ajá. Ujú. Bien, Nancy. Mira, Nancy, en el caso de ustedes, el caso de tu institución educativa, efectivamente tienes al cucama y al yagua como lenguas de revitalización, o sea, son lenguas, los estudiantes hablan básicamente castellano porque tanto la lengua cucama como yagua en Colombia y en Perú son lenguas que están en proceso de desaparecer, y bueno, hay todo un trabajo desde hace muchos años para revitalizar estas lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, hay mucho trabajo de diferentes instituciones para revitalizarla, ¿no? El ticuna es una lengua mucho más fuerte, ¿no? Es hablada por la zona incluso del Amazonas, de Brasil y de Perú, y Colombia, me imagino, es hablada, sino que justo en la zona tuya probablemente los niños no la hablen mucho por este contacto que tienen con otros estudiantes que hablan castellano. Pero es una lengua que es mucho más fuerte, ¿no? Pero en este caso, entonces, pueden emplear la metodología AICLE como un complemento, pero ya sí, la lengua materna de los niños, ¿cuándo hablamos de lengua materna? Ya hablamos de lengua materna cuando es la lengua en la que aprendemos a hablar, aprendemos a socializarnos. Esa es nuestra lengua materna, ¿sí? Y las lenguas maternas pueden ser ucama, puede ser castellano, puede ser inglés, puede ser ticuna, puede ser shawi, cualquier lengua en la que nosotros aprendamos a socializarnos desde nuestros primeros años de vida. Por eso se llama materna. Y cualquier lengua es la lengua materna de una persona, ¿sí? Ahora, hay casos en que hay gente que tiene dos lenguas maternas porque empieza a socializarse en ambas lenguas. Eso también, pero lo usual es que todos aprendamos a socializarnos, aprendamos a hablar, aprendamos a relacionarnos en una determinada lengua, y esa será nuestra lengua materna.
La lengua originaria puede ser lengua materna, pero también puede ser segunda lengua, ¿sí? Eso hay que tener bien clarito estos conceptos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de Puerto Nariño, el yagua y el cucama es la segunda lengua, es una segunda lengua, porque la lengua materna de los estudiantes es el castellano. O sea, ellos han aprendido a hablar en castellano y están trabajando y están aprendiendo el cucama y el yagua o el ticuna como segunda lengua, ¿sí? Hay que diferenciar justamente en esta ubicación de la situación sociolingüística, es necesario diferenciar cuál es la lengua materna, que puede ser la lengua originaria, como es el caso de los guaurani, que la mayoría de estudiantes tiene la lengua originaria como lengua materna. En el caso de los sicuani, que tienen la lengua originaria como lengua materna. En el caso de los machiguengas, ashánicas, caquinte, que tienen la lengua originaria como lengua materna. Pero te vas a encontrar con casos como el de Puerto Nariño, que tienen el yagua o el cucama, es la lengua originaria como segunda lengua, que la están aprendiendo, ¿sí? Y su lengua materna es el castellano. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Han entendido esta diferenciación? Bien. Entonces, esto es básico, ¿sí? Gracias por los deditos. Sí, es importante que la diferencien, ¿ya? Ahora, tenemos 15 minutos para mostrarles la sesión de clase. Ana Gabriel les ha mandado en el grupo de WhatsApp 2 sesiones de clase. Una es de la isla Galápagos, es un poquito más grande, más compleja, ¿no? Y la otra es de fracciones para la primaria. Son sesiones empleando el AICLE, para que ustedes vean que no es difícil, ¿ya? Básico, la primera tarea es reconocer el nivel de dominio de los estudiantes, que es lo que estamos haciendo ahora, y la segunda tarea es plantearse bien de qué va a tratar su clase y cuáles son, digamos, el vocabulario que es la columna vertebral de su sesión, ¿sí? Tenemos en este primer caso ya la vida marina en las Islas Galápagos. Por ahí encontré esto de las Islas Galápagos y así se diseñé. No estoy haciendo una sesión como ustedes plantean en sus escuelas, porque cada país, cada lugar tiene formatos diferentes. A mí lo que me importa es la secuencia metodológica, las actividades que se están realizando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a plantearnos 2 propósitos, ¿no? Identificar las características de las Islas Galápagos, ¿sí? Y comprender la importancia de conservar estas islas, ¿no? De conservar la naturaleza, que es un tema muy recurrente en ciencia y ambiente, ciencia y tecnología, en las áreas de ciencias, ¿no? Que ustedes trabajan. Pero también cuando te planteas un propósito de tu tema, de tu área, hay que plantearse el propósito en el caso de la lengua, en este caso, de castellano como segunda lengua, ¿no? Identificar el vocabulario, que esa va a ser la tarea adicional de la que ustedes hacen sus clases, es adicional. Identificar el vocabulario relacionado con Galápagos, por ejemplo, islas, volcanes. ¿A qué se llama un volcán activo o un volcán durmiendo? ¿No? La lava, acantilados, estas terminologías que ustedes hablan o les dan una lectura o el libro de ciencia y los estudiantes no saben. Primero tienen que analizar ese vocabulario, comprenderlo, para que de verdad puedan entender lo que viene luego. Y luego van a, como propósito, pues, desarrollar la expresión oral y la escritura, ¿sí? Los materiales, seguimos, ¿sí? Una pequeña introducción
Siempre una motivación, yo he puesto una motivación muy general sobre si saben Galápagos, el mapa siempre es importante en cada vez en todos los maestros, cuando hablamos de algún lugar, ubicarlos en dónde se encuentran, ¿no? Eso es básico. Como primera actividad, siempre les digo, no me voy a cansar, el vocabulario, ¿sí? En este caso van a presentar el vocabulario, ¿no? Que ya ustedes seleccionan cuáles van a ser sus palabras, ¿no? Y les van a pedir a los estudiantes que hagan trabajos en grupo y que juntos hagan una definición de esas palabras del vocabulario o un dibujo de cada palabra, ¿sí? ¿Qué es? Aquí, ¿cuál es lo importante? Que los estudiantes sean capaces de reconocer, de comprender el significado de esa palabra. Lo que hacemos los maestros, busquen el diccionario, no. Acuérdense que es necesario la aplicación. Denme ejemplos con volcán. Denme ejemplos con la palabra, con volcán activo. Denme ejemplos con cráter. A ver, ¿cuál sería? Ese tipo de expresiones, sí, necesito yo saber, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ay, perdón, se me apagó ya. Ahora, si tengo ahí a una persona que entra. Ahora, luego que ya han visto este asunto del vocabulario, ya han concretizado el vocabulario, ya entienden y de verdad que es básico. Una vez que ya comprenden realmente el vocabulario, ya viene una segunda parte que es la lectura comprensiva, ¿sí? Ya se le pide al estudiante que lean un texto y que respondan unas preguntas. Pero el trabajo fuerte es de entendimiento de una buena parte de la clase, ¿sí? Sigue, por favor, ¿no? Ahí planteo algunas preguntas de comprensión que ustedes pueden hacer las que consideren necesarios. Y luego se le va a pedir, porque sí necesitamos abarcar todos los elementos de una clase de segunda lengua también, ¿no? Entonces, el hacer, que es básico, siempre el hacer, ¿no? Luego la parte de comprensión lectora, que nos matamos dos pájaros de un tiro. Practicamos castellano, pero también estamos trabajando en nuestro contenido, ¿no? Nuestro contenido de la clase, ¿no? Y luego viene la de expresión oral, ¿no? Ahí que propongo que divides la clase en dos grupos. Bueno, hay un ejercicio bonito, ¿no? Una actividad van a representar a los turistas, unos que visitan y otros que son los guías turísticos. Galápagos es un lugar muy, muy turístico, ¿no? Y luego van a preparar preguntas para hacerle al guía turístico y el guía turístico debe preparar respuestas, porque nos interesa el trabajo de expresión oral, ¿no? Y con cualquier técnica, con sociodramas, con dramatizaciones, con exposiciones, con actividades de diferente tipo. ¿Qué nos interesa? Que hablen. Esto que decían ustedes, ¿no? Que decía Cecibel, que decía Cristina, ¿no? Que decía Rosalina y Isabel, los estudiantes son tímidos, no quieren hablar mucho. Justamente este tipo de actividades muy concretas, muy chiquititas en el aula, van a hacer que ellos vayan perdiendo el miedo a hablar en castellano y a expresarse, ¿sí? Luego tenemos la cuarta actividad, que es ya de reflexión. Esta es una sesión de 90 minutos, o sea, de 90 minutos. En el Perú la hora pedagógica es de 45 minutos, entonces es de 2 horas pedagógicas, que es lo que normalmente se hace, se trabaja en un área. 45 minutos es muy poquito, pero 90 sí, ¿no? Entonces luego la cuarta actividad es ya de reflexión, ¿no? De actividades ya más de cerrar la clase, ¿no?
y algunas preguntas. ¿Qué les ha sorprendido más de la vida marina? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué medidas creen ya que se puede tomar para proteger el ecosistema? Y siempre en las clases nos ayuda mucho, y al estudiante les ayuda mucho a hacer preguntas de tipo metacognitiva, es decir, preguntas de qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó, qué fue lo más difícil para ti, qué crees que te ha faltado. Estas preguntas donde los estudiantes aprenden a identificar sus procesos de aprendizaje. O sea, el aprender a aprender, ¿sí? Cuando yo soy consciente de que, uy, esto no entendí, pero ¿por qué no entendí? Porque no reconocí esa palabra, o sí entendí porque ya sé todo el vocabulario, o no me gustó por este motivo, ¿no? O no entendí porque me distraje. Los estudiantes tienen que aprender a reconocer cómo están aprendiendo, porque es la única manera de que ellos vayan a poder seguir aprendiendo así no tengan al profesor, ¿sí? Son habilidades que tenemos que desarrollar en ellos, ¿sí? Y bueno, y en evaluación, pues una evaluación formativa, como le llamamos, es decir, que el profesor tiene que estar observando si los estudiantes participan, cuál es la calidad de sus respuestas, cuál es el uso del vocabulario, de la redacción, cómo está formulando sus expresiones en castellano. Entonces, él va básicamente a observar y bueno, y a ir marcando, ¿no? Con sus instrumentos, como desee él, ¿no? Como lo haga, pero es una evaluación de tipo formativo. Hay que mirar a los estudiantes, por favor. A veces nosotros nos preocupamos en hacer nuestra clase y no miramos al estudiante, y es lo que nosotros queremos, ¿sí? Ahora, tenemos la segunda sesión, que también ustedes la tienen, pero ya se nos va acabando el tiempo. Y yo quiero, si Ana Gabriela me permite, la diapositiva de la tarea, yo dejándoles la tarea porque nos gana el tiempo. En hora y media no podemos abarcar todo. Discúlpenme, ¿sí? Pero si no ponen a la práctica lo que vamos a hacer, entonces lo que vamos a hacer va a quedar solamente en video. Entonces ustedes tienen que ir haciendo algo. Felicito la participación de los colegas que han expuesto su situación lingüística, porque esta reflexión de esta situación lingüística es el punto de partida. Este sinceramiento de cómo están mis estudiantes es el punto de partida. Si no hay eso, no hay camino, no van a poder avanzar. De nada sirve tener una linda metodología si no conocemos al estudiante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? Me van a enviar, tienen 2 semanas hasta la próxima sesión con Ana Gabriela. No sé cómo, si inundará tu chat, tu WhatsApp, Ana Gabriela, no sé cómo funciona. Tú me lo mandas todo. Sí, eso sí, de cada uno, no es de grupo, es de cada profesor que participe en este taller, ¿no? En este módulo, van a elaborar una sesión de clase. El formato no me interesa, me interesan las actividades que planteen, ¿sí? ¿Ya? Teniendo en cuenta lo que hemos conversado de ahí. Le quiero saber cuánto de lo que de lo que yo he hablado, ustedes están comprendiendo. Sí necesito saber el país, el pueblo indígena al que pertenece, o la nacionalidad, como la denominan en sus países, el nivel de estudio, las edades de los estudiantes y su situación lingüística. Cuando hablo de situación lingüística, estoy hablando del nivel de dominio tanto de castellano como de la lengua indígena, la lengua originaria, ¿sí? Entonces me ponen esos datos informativos y me hacen su sesión de una hojita clarita. Básico, el vocabulario, por favor. La sesión que ustedes quieran, de matemática, de historia y geografía, la que quieran, porque quiero que aprendan a extraer de su sesión, a pensar cuál es su vocabulario, que va a ser la columna vertebral de su sesión de clase,
¿sí? Eso es la tareita. Cualquier duda me la hacen llegar con Ana Gabriela, ¿sí? Creo que tenemos 3 minutitos, 4 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Una consulta, Sí, sí. Sí, Isabel. Sandra. En el caso del... Su micrófono, Isabel. Sí. Ya, disculpen. En el caso de Dícaro, aquí son estudiantes en formación. Lo que podríamos nosotros hacer es una propuesta de clase. Sí, claro, perfecto. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, claro. Sí, de formación, perfecto. Gracias. Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna pregunta, comentario? Alguien no solo pregunta, no quieren preguntar, pero quieren comentar. Yo escucho. Creo que ha quedado claro. De todos modos, las personas que se han quedado con alguna duda y tengan un poco de timidez hacerla por Zoom, pueden mandar a través de su coordinador la pregunta por WhatsApp y yo se la voy a llevar a la licenciada Sandra para que en la siguiente sesión no las pueda responder. Sí. O sea, aprovechemos el WhatsApp que nos hace ganar tiempo, ¿no? Porque a veces se entiende que aquí en la clase no pueden todos participar o es más fácil. La gente dirá, no, mejor que la profesora diga lo que tiene que decir y nosotros ya luego nos preguntamos, pero por eso, ganemos tiempo preguntando por el WhatsApp, ¿sí? ¿Ok? Entonces creo que Bueno. con esto, ¿sí? Tú dime, Ana Sí, Gabriela. no. Con esto concluimos esta segunda sesión. Todavía nos quedan 2. Sí, Le hay que agradezco. aprovechar. Sí. Le agradezco una vez más, licenciada Sandra, por habernos acompañado. Qué bueno que las conexiones de la mayoría estuvieron bien. Recordarles que este espacio es gracias a la coordinación de Reiva con profesionales capacitados en el área, como es la licenciada Sandra. Estamos presentes, como ustedes ya están aquí, de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, y esperemos que próximamente seamos más quienes participamos de esta red educativa intercultural bilingüe. Gracias, licenciada Sandra. Por favor, les pedimos habilitar sus cámaras para la foto de respaldo. Fátima había estado con todo Perú ahí. Sí, qué lindo. Sí. Por favor, a todos los que puedan habilitar sus cámaras para la foto de respaldo. Gracias. Hermana Lisette, ¿me ayuda, por favor? Sí, sacamos entonces la foto. No sé si alguien más va a prender su cámara. Unos minutitos. Bueno, entonces sacamos la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una foto. Vamos por la segunda. Ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciada. Todos, Gracias, solamente la Sandra. licenciada Sandra puede abandonar la sala, el resto, por favor, quédese para los avisos y la toma de asistencia. Gracias, licenciada.